El año pasado vimos como múltiples incendios consumieron más de 100.000 hectáreas de bosque tropical en Colombia. Pero lo mismo está pasando en Perú, en Brasil e inclusive en otras partes del mundo como Australia, donde se consumieron más de 10 millones de hectáreas. Debemos entender que todo esto está conectado. Nosotros somos quienes generamos el problema, nosotros tenemos el poder y el deber de cambiar esta realidad. La población más pobre de Colombia está habitando y es, en teoría, de forma colectiva, propietaria de bosques de los más ricos del mundo. Pero esa riqueza natural está muy lejos de convertirse realmente en bienestar social para la población. Si encontramos la forma a través de la ciencia, la tecnología y la innovación de cambiar las realidades de esas poblaciones, podremos modificar de una manera sustancial lo que están pasando con nuestras selvas y bosques tropicales. La minería ilegal, la caza indiscriminada de animales, los cultivos ilícitos y la deforestación son problemas que cada día vienen avanzando y vienen mutilando la capacidad y la riqueza biológica que tiene nuestro planeta. Pensemos esto de una mejor manera. Si no hubiese quien comprase madera, pues no sería negocio talar árboles. El bosque va cada vez perdiendo mayor capacidad de responder a las necesidades de la gente. Entonces, debido a eso, nos vemos obligados a buscar en ese mismo bosque alternativas distintas a la madera, y es cuando encontramos la planta, la palma de Navidad. Y por eso nos enfocamos y nos adentramos en Vigía del Fuerte. Es un sector tremendamente rico en biodiversidad. Aquí le apostamos a generar alternativas distintas a la madera, distintas a la minería, pero que sean reales, y de esa manera sustraemos mano de obra de las actividades que son más dañinas en términos ambientales por una actividad que es mucho más amigable, como es el aprovechamiento de los recursos no maderables. Nuestras selvas tienen frutos ricos en minerales, en antioxidantes, denominados superfrutas. El azaí es una alternativa, es la fruta con mayor contenido de antioxidante que hay en el planeta. Ahorita se está utilizando recientemente, producto del trabajo que nosotros hemos venido realizando, en donde hemos podido mostrar las virtudes nutricionales, incluso medicinales de la misma. Si utilizamos nuevas tecnologías y de una manera responsable cosechamos lo que nos entrega hoy los bosques tropicales y selvas y lo convertimos en un ingrediente que sirva como sustento a las poblaciones que viven al lado de la selva, lograremos cambiar las realidades que se están teniendo en las regiones. La estrategia nuestra es actuar desde lo local para el impacto a nivel global. Realmente está en nuestras manos cambiar las realidades que estamos viviendo en nuestras selvas y en el planeta. Juntos podemos buscar soluciones y con pequeñas acciones hacer grandes cambios en las realidades que estamos viviendo.